desarrollando el gobierno de los 12. La misión es hacer de cada creyente un líder que puede formar el carácter de Cristo en otras personas. El sábado tenemos nuestra reunión de jóvenes a las 4:50 de la tarde. Invitamos a los jóvenes y las rocas a compartir juntos el amor de Dios. Ser edificados en la palabra de Dios y compartir con otros jóvenes una fiesta para el Señor. El domingo tenemos nuestras reuniones familiares a las 7:30 y a las 10 de la mañana. Asiste con tu familia y edifica el legado que Dios te tiene preparado. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram como MCI-Cali, Facebook como MCI Cali y X como MCI-Cali. En la página mcicali.com puede ver las prédicas anteriores, consultar las actividades de la iglesia, hacer tus peticiones de oración. Puedes inscribirte a una célula y recibir muchos otros servicios. Te invitamos a consultarla. Recuerda mcicali.com. Por favor, apaga tu celular. Dios merece toda nuestra atención. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Ya saludó a la persona que está a su lado? Le digo, hola, ¿cómo estás? En el boletín de esta semana tenemos la entrega número 11 del poder de la sangre de Jesús, donde el pastor Castellanos nos comparte acerca de la sangre que brotó de los pies de Jesús cuando fueron clavados en la cruz. Y qué bueno que pueda hacer este estudio donde nos habla acerca de cómo tener la dirección correcta en una vida. En la parte interna tenemos la guía de estudio de la sesión 10 y dice, haga su testimonio. Y en esta semana estamos enseñando cómo usted puede hacer un testimonio. No hay nada más poderoso que cuando uno comparte el testimonio a una persona. Y a veces no sabemos compartir el testimonio. Y entonces en esta semana le estamos enseñando. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:8. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en estas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más. Dese cuenta que a través de que cada uno de ustedes pueda anunciar el mensaje en donde usted trabaja, en donde usted vive, en donde usted se desenvuelve, con eso el mensaje de Dios comienza a correr. Pero ¿cómo lo hacemos? Llevando a cabo el testimonio. Y entonces en esta semana les estamos entregando este estudio. Es muy importante que las células de esta semana, los 10 primeros minutos lo dediquen a este tema, de cómo puede cada asistente a una célula llevar el testimonio y que esta semana tengamos la meta de testificarle a una persona acerca de Cristo. Amén. Así que colóquese en pie si es tan amable y vamos a orar para que Dios sea colocando en su vida una persona a la cual le pueda compartir su testimonio. Coloque su manito en el corazón, dígale conmigo, Señor, qué bueno poder compartir mi testimonio mínimo a una persona. Pero yo te pido hoy, Señor, que quites todo temor, todo miedo, que quites todo aquello que quiera impedir que yo hable. Señor, a través de este estudio, ayúdame a tener una claridad en cómo testificar, cómo poder llevar tu mensaje de cambio de vida a otra persona. Coloco delante de ti personas con las cuales trabajo, con las cuales me desenvuelvo cada día. Tú las colocas en mi camino para que yo pueda compartir mi fe, compartir esperanza, compartir buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Señor, quita de mi corazón los temores. Quita toda dureza, Señor, todo aquello que me impide llevar esa palabra a otras personas. Y ayúdame, Espíritu Santo, a testificar. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Los que quieran realmente, díganle
ayúdame esta semana a compartirle a una persona. Yo me comprometo a compartirle a una persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, puede tomar su asiento si es tan amable. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? ¿Está dispuesto? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 44 en adelante. Dice así: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré en la casa, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando vemos este texto nos habla de lo que era el protocolo que había cuando alguna persona era invitada a una casa, personas importantes. Entonces, como los caminos eran polvorientos, lo primero que hacían era lavarle los pies. ¿Para qué? Porque se sentaban a la mesa no en estas sillas, sino era con los pies estiraditos y los pies daban junto a la cara de otra persona. Entonces había que tener los pies limpios. Número 2, los saludaban con un beso y ese beso significaba que era una persona muy importante para él. Y número 3, colocaban un poquito de ungüento, de un aceite de buen olor, aquí en la cabecita le colocaban un poquito. ¿Por qué razón? Pues porque el olor debía ser un grato olor a las personas. Y de eso se trata este pasaje. Coloque su mano en el corazón y dígale conmigo: Señor Jesús, pido que hables a mi corazón y que ministres a mi vida. Que a través de esta palabra, Señor, yo pueda entender cómo es que se mueve tu mano. Yo puedo entender cómo es que te puedo agradar. Por favor, Espíritu Santo, quita de mí la religiosidad. Que mi corazón, Espíritu Santo, pueda ser un terreno fértil para que la palabra quede sembrada. Señor, saca espinos, saca las piedras, saca la dureza, y que mi corazón no solamente tenga la palabra, sino que la pueda guardar y aplicar a mi estilo de vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero tratar el tema: ¿cómo mover la mano de Dios? ¿Cuál es el título del tema? En aquel tiempo existían tres grandes grupos religiosos en Israel. Por un lado estaban los fariseos, por otro lado estaban los saduceos y también estaban los herodianos. Y los fariseos eran los que tenían uno de los estatus más elevados y pertenecían a una clase social privilegiada. Por lo general, un fariseo nunca se juntaba con una persona que tuviera un nivel social diferente al de él. Tenían que ser siempre del mismo nivel social. Uno de estos fariseos era llamado Simón, y Simón invita a Jesús a una cena en su casa. Jesús accede a ir y fue a la casa de este hombre, pero por el otro lado la historia nos está mostrando a una mujer que era de dos o de uno en conducta, una mujer que había llevado una vida disoluta. A lo largo de su vida tenía un largo recorrido de inmoralidad sexual, había estado con uno, con otro. Ella se sentía miserable porque una mujer que tiene varios fracasos a nivel sentimental, que tiene varios fracasos a nivel afectivo, a nivel sexual, muchas veces se siente una mujer miserable y con un sinnúmero de emociones encontradas.
Ella sentía que no tenía realmente valor y su vida carecía de sentido. Y entendió que muchos de los hombres lo que hacían era mirarla como un objeto sexual que no era valorada. Ella tenía un nivel social, en ese estilo de sociedad era un nivel social bajo y no se podía comparar con el fariseo. El fariseo había invitado personas importantes de su mismo núcleo social y ella no había sido allí invitada. Pero me impacta que ella desafió las circunstancias, desafió los núcleos sociales, porque anhelaba tener el favor de Dios, la ventaja de la mano de Dios moviéndose a favor de ella. Ella sabía que los líderes religiosos, los fariseos, nunca la invitarían, no cruzarían palabra con ella, que siempre sería relegada a un tercer plano y que no la iban a aceptar. Y entonces la veían como una persona de la peor influencia en la sociedad. Ahora, estoy seguro por el relato que esta mujer oyó hablar de Jesús. Es más, creo que tenía mucho en su cabeza de si realmente era el Hijo de Dios. Y me imagino que cuando hablaron de Jesús, esta mujer la siguió. Era en medio de esa batalla que tenía entre una sociedad, entre un núcleo social que no la aceptaba, entre su estilo de vida y quien realmente era Jesús. Pero me impacta que tomó la decisión de acudir a Jesús y rompió el protocolo cuando irrumpió en ese lugar donde no había sido invitada. A ella no le importó eso porque sabía que allí estaba Jesús y entró de una manera intempestiva. No dio tiempo a que la cogieran, no dio tiempo a que la apartaran, a que la sacaran de ese lugar, y entra de una manera disruptiva y se tira a los pies de Jesús. Y se postra a los pies y comienza a llorar en los pies de Jesús y comienza a enjugar sus pies. Y con su cabello comienza a secarle los pies. Y después comienza a darle besos a esos pies. Y después saca un perfume muy costoso en un frasco de alabastro y lo rompe y empieza a regarle a esos pies, a ungir esos pies. Ahora, lo tremendo es que estos actos que hace esta mujer indica que son principios utilizados por Dios de cómo mover la mano de Dios. Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hago para que Dios me responda? Y la pregunta tiene una respuesta de cómo mover la mano de Dios, y este pasaje es especial. Tal vez hoy estás pasando un momento delicado a nivel familiar. Tal vez tú estás diciendo, no sé qué hacer a este nivel financiero, o no sé qué hacer con mi vida. Y este es un pasaje, reina, de cómo mover la mano de Dios. Ahora, allí estaba un fariseo, un experto en la ley. Simón era líder religioso, pero no entendía los principios de cómo mover la mano de Dios, sino él estaba en una religión, y muchas veces nos quedamos simplemente en la religión. Simón sentía que estaba bien, que no había hecho nada malo y que no tenía por qué cambiar su vida y no tenía por qué hacer un protocolo especial con Jesús, porque Jesús estaba al mismo nivel de él y entonces no tenía que ver. Y cuando entra la mujer, menospreció lo que sucedió. Yo creo que este hombre inicialmente pensó, Jesús es profeta. En un momento se dará cuenta quién es ese estilo de mujer que está a sus pies. En un momento la quitará de allí, en un momentico, porque si es profeta de verdad, entonces sabrá que es una mujer desechada. Y pasa un momento de tiempo y no ve que Jesús reacciona, no ve nada. Y entonces dice Lucas 7:39 lo que pasó en la mente de este hombre Simón. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Simón ve que Jesús no se inmuta con esa mujer, que no reacciona, y entonces empieza a pensar mal de Jesús. Dice que este no es profeta, ¿para qué lo invité?
Este no es nada, ¿para qué lo invité? E inmediatamente, cuando piensa mal de Jesús, Jesús utiliza esta situación para confrontar los pensamientos. Jesús tiene muchas veces que confrontar nuestros pensamientos religiosos, pensamientos que vamos adquiriendo a través de una experiencia, a través del tiempo, y allí lleva a enseñar unas verdades espirituales. Y entonces en el versículo siguiente, Lucas 7:40 le dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Entonces, primero piensa, Jesús es profeta. Después Simón está pensando, este no es profeta, este es una farsa. Y entonces se está dudando de Jesús y Jesús le dice: Simón, tengo una cosa que decirte. Él se queda mirando a Jesús diciendo: oh, maestro, dime. Por fuera hay una sonrisa, pero por dentro está diciendo: este es un fraude. ¿Cómo se llama eso cuando uno muestra algo por fuera, pero por dentro está pensando mal? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Hipocresía. Qué hipócrita este hombre. Por fuera la sonrisa y por dentro criticando. Y entonces le dice a Jesús: maestro, lo que quieras, dímelo. Pero él no esperaba la confrontación, y a veces no esperamos la confrontación, y nos molesta mucho cuando la gente utiliza la confrontación en nuestras vidas. Cuando tenemos la parte de la hipocresía, cuando nos volvemos una sociedad de hipócritas, entonces no nos gusta que nos confronten, no nos gustan que nos digan: lo que estás haciendo no es lo correcto. Lucas 7:41, mire lo que le dice el Señor. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y continúa diciéndole lo que esta mujer ha hecho, y yo me imagino la confrontación por dentro. Y muchas veces llevamos años de vida cristiana y tal vez hemos perdido el mover la mano de Dios. Hemos perdido que el Señor esté en nuestras vidas. Y lo que el Señor quiere hoy es como movernos un poquito. Por favor, mueva un poquito a la persona que está a su lado y dile: Dios quiere moverte de tu religión, de tu estatus, de donde has estado, para que veas mover la mano de Dios. Y entonces acá aparecen tres principios de la manera como podemos ver mover la mano de Dios. Primer principio que aparece allí, cuando dice Jesús: esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Principio número 1 se llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama? En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 14 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahora, ¿no creen ustedes que esta mujer había pasado por un desierto? Porque cuando comenzó a pecar en su inmoralidad sexual, en una relación sexual, y después en otra, lo vio como un juego, lo vio como algo divertido, lo vio como con mi cuerpo hago lo que quiero, tengo derecho. Pero el diablo sabe cómo utilizar ese tipo de pensamiento y de acciones para poder atar a la gente, para poder esclavizar a la gente. Y lo que comenzó como un juego terminó para ella como una esclavitud. Terminó para ella como su humillación, como la mujer maltratada, abusada, usada sexualmente. Una mujer que por la calle bajaba la cabeza, que era con culpabilidad, que andaba avergonzada y condenada. Y entonces el diablo lo que hace es esclavos.
Y la Escritura dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y muchas veces vivimos la esclavitud, pero como asistimos a la iglesia, como podemos tener una apariencia, entonces aparentamos que estamos bien, viviendo áreas de esclavitud en nuestras vidas, donde hábilmente el enemigo nos tiene en esa esclavitud. Ella estaba en esclavitud, en medio del desierto, de su lucha, de su adversidad. Dios empezó a hablarle a su corazón. Ella entendió que necesitaba buscar al Señor, que su búsqueda no era de un dinero para poder sobrevivir, que no era de dar su cuerpo, que no era una búsqueda de satisfacer los vacíos emocionales que había en su corazón. Y entendió eso, y por eso llega disruptivamente a ese lugar, interrumpe el protocolo y acude a Jesús. Y cuando llega a Jesús, no fue diciéndole, Señor, te necesito, sino fue diciéndole con sus lágrimas, yo he pecado. Con sus lágrimas estaba diciendo, hay dolor en mi corazón por lo que he hecho. Era una expresión de arrepentimiento. Y por eso cuando hablamos de arrepentimiento, tenemos que aprender que hay varios pasos por los que tenemos que ir si queremos realmente ver mover la mano de Dios. Primer paso se llama cambio de actitud. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Arrepentimiento es cuando uno va en un camino y da media vuelta, da un giro en U. Tal vez a veces uno dice un giro en U, sí, eso es un giro en U. Hay señales de giro de U. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que va y sale y piensa que va para un lugar y cuando de pronto se da cuenta, usted está para el lado contrario. Entonces a mí sí me ha pasado. Uno sale y Martica me dice, mi amor, ¿para dónde vas? Yo, para donde tú dijiste. Entonces me dice, pero estás al lado contrario. Y entonces, ¿qué tiene que buscar uno? Tiene que buscar el punto donde puede hacer el giro en U, donde puede hacer eso que están haciendo esos carros allí, giro en U. ¿Para qué hace ese giro en U? Uno hace el giro de U, ¿para qué? Para devolverse. Uno hace el giro de U para regresar al punto donde es la ruta correcta. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es, estoy caminando hacia acá, no me quedo acá, no es hacer un alto en el camino, es tomo la determinación de dar el giro en U y voy a caminar el camino correcto. Yo veo gente que está como Simón el fariseo, que dice, yo lo he hecho bien, Dios es el que me ha fallado, yo estoy bien, y no se dan cuenta que están de espaldas a Dios, que van por la ruta que no es correcta, siguiendo sus emociones y sus sentimientos, siguiendo lo que les parece que es correcto a sí mismos, pero no se han detenido a ver, Dios, ¿tú qué dices de mi vida? Porque saben que en el momento donde se detengan, el Señor les va a decir, cambio de ruta, de vuelta en U. Mire que está a su lado con una sonrisa así generosa y dígale, ¿puedes dar vuelta en U? Arrepentimiento. Hoy quiero decirles, si en algún momento de su vida tomó el camino equivocado, si se ha desviado, no siga así, porque no le va a llevar al destino correcto, porque no va a encontrar buenos resultados. Y entonces tiene que tomar lo que esta mujer hizo, reconocer que falló. Lo primero es reconocer, yo tengo que reconocer que estoy fallando. En el encuentro que tuvimos este fin de semana, la palabra pecado es la palabra amartia, y la palabra amartia en el original significa que no le estamos pegando al blanco, que no le estoy dando donde debería darle. Y es reconocer que fallamos, y es hacer un alto en el camino, pare un momento y darse cuenta de la flecha
de la palabra va hacia allá, nos está indicando, y yo estoy ahí de pronto metido en mis emociones, de pronto en mi placer, de pronto estoy metido en un trabajo que tengo un buen dinero, de pronto estoy metido en una relación sentimental en donde me siento tan bien, tan a gusto, pero estoy en la vía contraria. Y al hacer el alto en el camino es dar el giro en U y que usted pueda volver al camino. Y volver al camino tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de actitud, de dar media vuelta y regresar al punto de partida. Entonces, el cambio de actitud me lleva a lo segundo, y encontramos que el arrepentimiento significa sentir un dolor profundo de haber ofendido a Dios. ¿Usted cree que realmente el fariseo pensó que había ofendido a Jesús cuando no lo recibió de la manera correcta? Él no pensaba eso. Y a veces no pensamos que determinadas conductas que tenemos están ofendiendo al Señor. Y seguimos en la religión y seguimos, sí, hago una oración y leo el proyecto de la iglesia de lectura bíblica y asisto a una célula, dicto una célula, pero no me doy cuenta que realmente estoy ofendiendo a Dios. Y no nos damos cuenta que el pecado contrista el corazón de Dios. En Lucas, más adelante, en el capítulo 15, me habla acerca de un joven, lo llaman el joven rico. Y ese joven rico no es el joven rico que Jesús llamó, es un joven rico que le dice a su papá: papá, quiero vivir el mundo, dame la herencia que me corresponde. Y entonces el padre le da la herencia y el muchacho va y vive su vida a su manera y todo lo pierde. Y cuando todo lo pierde, dice en Lucas 15 que recapacitó en sí, que volvió en sí. Y de eso se trata nuestra vida cristiana, vuelva en sí. Volver en sí es tener un arrepentimiento de cosas que tal vez las estamos haciendo de manera cotidiana y no nos damos cuenta que estamos en vía contraria a la vía del Señor. Ese joven vuelve así y le dice al padre, mire Lucas 15, 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él estaba en un punto donde la flecha iba para allá, pero él estaba acá, estaba quieto, estaba diciendo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y dice: me levantaré, iré, giro en U, cambio de actitud, me levantaré, y tenía que ir de vuelta al Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe que muchas veces es fácil ver que pecamos contra la gente, pero que no nos damos cuenta que hicimos doler el corazón de Dios? Que hay dolor en este momento en el corazón de Dios. Y entonces muchas veces no vamos a un arrepentimiento, sino simplemente a un remordimiento. Y el remordimiento me lleva a pensar en el bien mío. Entonces a pensar de que debo hacer un cambio porque me conviene, me hago entender. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. La mujer que en un momento determinado le dio al esposo el celular. Y cuando ve tremenda conversación y tremenda foto, horrible. Y entonces es diciéndole: mi amor, mi vida, cómo pasamos de bueno y no sé qué. Y entonces se da cuenta que hay infidelidad y entonces a la mujer coge la maleta, coge la ropita, se la arregla, la maleta y la pone en la puerta de la casa. Y entonces le dice: le gusta mucho su amiga, vaya y viva con su amiga, pero aquí no sigue viviendo, en el nombre de Jesús. Algunas dijeron amén, otras dijeron no. Y el hombre siente un dolor profundo porque se le olvidó borrar la conversación del celular.
El hombre siente un dolor profundo porque dice, ¿cómo me dejé pillar si soy torpe? Y ahora, ¿quién me va a lavar la ropa? Ahora, ¿quién me va a preparar la comida? Uy, no, mi amor, perdóname, perdóname. Pero ese perdón que está pidiendo no es un perdón genuino, no es un perdón de arrepentimiento, es un perdón de remordimiento. ¿Queda claro la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Son diferentes, porque el dolor de haber ofendido a Dios muchas veces no lo hay. Sentimos como Simón, o sea, sí, pues sí, no le di el beso, ni lavé los pies, pero tampoco es para tanto, pastor. Y entonces nos sentimos tan iguales. Y las personas entonces no las pudimos utilizar, nos salió mal la jugada. Y entonces no nos dimos cuenta que herimos a la persona y que herimos a Dios. A veces no nos damos cuenta. Mire, yo no me daba cuenta de las profundas heridas que yo estaba llevando en mi familia materna cuando tenía mis actitudes de alcoholismo. Es como un velo que le queda a uno, y muchas veces en la gente cuando va a su vida cristiana va cayendo un velo y no se da cuenta conductas que no son las correctas que las están haciendo, conversaciones que no debían tener, críticas como las del fariseo que no deberían tenerlas. ¿Por qué razón? Simplemente porque están parados allí al lado contrario y no han vuelto al camino, no han regresado a lo que es el plan y el propósito de Dios. Allí en Lucas 7, esa mujer sintió ese dolor profundo en su vida, el dolor de los pecados, de inmoralidad, de vivir en contra de Dios, y lo expresó no solamente con las lágrimas, lo expresó después limpiando con su cabello los pies de Jesús, como diciéndole: es tanta la suciedad que tengo en mi vida, Señor, es tan horrible lo que yo he hecho. Y entonces aprendió a que era contra Dios que había pecado. Un dolor profundo había en el corazón de Dios. Número uno es dar el cambio, una actitud diferente. Número dos, entender que ofendimos el corazón de Dios. Número tres, el tercer paso de arrepentimiento, primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo tercero es la confesión de pecados, y nos habla cómo es que viene el perdón. El perdón, dice allí la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cómo viene el perdón a la vida de una persona? ¿A través de qué? ¿De qué? De la confesión del pecado. Salmo 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Dese cuenta en ese texto, ¿qué hizo David? David había pecado, había tratado de tapar el pecado, y al tratar de tapar el pecado lo que uno hace es que hace otra y hace otra y hace otra, y miente y es hábil por aquí y hábil por allá. Pero David dice allá en la palabra, si me dejan por favor el versículo, finalmente se rindió, confesó su pecado, ya no intentó ocultar lo que había hecho, porque intentamos ocultarlo con la apariencia, intentamos ocultarlo culpando a otros. Entonces tú puedes culpar a tu papá, a tu mamá, a tu cónyuge. Algunos culpan a la iglesia de la situación que está viviendo, que la iglesia no hizo esto, es que la iglesia no hizo lo otro, es que la iglesia me abandonó. No es cierto. Y tratamos de ir allá y dice: ya no intenté ocultar mi culpa. Él dijo: sí, hay culpa sobre mí.
Entonces confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando uno confiesa las rebeliones? ¿Qué dice allí en la palabra? Él perdona. Así de sencillo. ¿Y qué hace? Toda mi culpa desapareció. Yo me imagino a esta mujer allí en los pies de Jesús, postrada. En cada lágrima estaba diciendo: ya perdí la cuenta de cuántos hombres, ya perdí la cuenta de lo que me volví, ya perdí la cuenta. Y con cada lágrima ella estaba confesando sus pecados, ella estaba colocándolos a los pies de Jesús. El dolor, la vergüenza, lo que había hecho con su cuerpo, sus lágrimas. Estaba diciéndole al Señor: sí, confieso, he tenido culpa. Y por eso un genuino arrepentimiento va unido muchas veces a las lágrimas. Le voy a ilustrar eso. Hace muchos años el pastor Castellano nos habló, nos dijo que un hombre había ido a hablar con él. Y cuando entró a la oficina del pastor Castellano se arrancó a llorar. El pastor le dijo: ¿qué pasó? Y le dijo: perdí mis 2 hijos. Tenía 2 hijitos de 3 y de 5 años. ¿Qué pasó? Salimos a pasear a una población cercana a Bogotá y paramos en una tienda. Y cuando paramos en una tienda, me bajé con mis niños, y cuando fui a comprar una gaseosa y fuimos a comprar un pan, me descuidé y mis hijos se fueron a la carretera y pasó un carro y no frenó. Los frenos en ese momento no sirvieron y mató a mis 2 niños. Y ese hombre con lágrimas decía: yo maté mis hijos. Me gustaría devolver el tiempo y ni siquiera haber salido de Bogotá. Me gustaría devolver el tiempo. Eso es arrepentimiento. Me gustaría volver el tiempo. Nunca haber dicho esas palabras que dije. Nunca haber salido, nunca haber contaminado a otras personas. Uno de los pecados más fuertes que hay hoy en día es el de la murmuración, el de la crítica que hay. Y sacamos palabras con tal grado de insensatez. Fácilmente juzgamos en nuestra casa, fácilmente juzgamos en la empresa. Llegamos tarde y nos llaman la atención, ¿y qué decimos? Tienen razón, porque yo llegué tarde, es mi culpa. ¿Cierto que eso es lo que decimos? ¿Qué hablamos del jefe? Uy, ojalá se le muera la mamá para que vea lo que es llegar tarde. Uy, es que voy. Y entonces somos el fariseo, me hago entender, muy lindos en la iglesia, oramos en la iglesia, pero boquisueltos. Mire la boca de la persona que está a su lado y dígale: cuidado lo que habla. Cuando hay un genuino arrepentimiento, hay ese dolor, una convicción profunda en el corazón, en donde tú le dices: Señor, esto no te agradó. Ese libro que hizo el pastor Laudillair Guerra, ya mañana llegan los libros para aquellos que los iban a comprar, nos habla de una sensibilidad fuerte a lo que a Dios no le agrada. Perdimos muchas veces la sensibilidad. El corazón se va endureciendo por dolor, por que nos hacen, porque perdimos, por muchas cosas, y perdemos la sensibilidad de qué es lo que le agrada al Señor. El salmista dice: tú me enseñaste lo que a ti te agrada. En tu presencia soy muy feliz. Esa mujer había perdido todo y estaba allí entonces diciéndole: Señor, perdóname. Y por eso dice el salmista, allí en el Salmo 32, tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Ay, cuando no hay culpabilidad es espectacular, porque no hay nada peor que uno tener culpabilidad.
Yo veo una generación de padres que hoy en día quieren que sus hijos vayan por buen camino, pero la culpabilidad les impide por cosas que hicieron en el pasado. Y entonces la culpabilidad es como una salamandra o como una lagartija que se para aquí y le habla y le dice: no, pobrecito, no, déjalo. No, acuérdate que hace años tú dijiste que lo ibas a abortar. Acuérdate que tú lo dejaste solo muchas veces. Acuérdate que... Y entonces padres con culpabilidad no pueden levantar a sus hijos en el temor de Dios. Se tiene que ir y decirle al Señor: Señor, sí, yo hice eso, pero yo te entrego eso y yo quiero es que mis hijos anden en rectitud, de acuerdo y conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Así que necesitamos confesar, sacar la culpabilidad. Esta semana que pasó estuvo todo en boca de la gente el homicidio del joven universitario de los Andes. Ayer el atentado en Tunja a una base militar y eso se nos hace terrible. Y uno dice: pero ¿qué país estamos viviendo? Pero muchas veces estamos mirando hacia allá y no estamos mirando realmente: Señor, ¿cómo está mi corazón respecto a ti? Como país lamentamos lo que sucedió, sí, pero todavía seguimos con prácticas que no son buenas. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando hay confesión de lo que estamos haciendo que no es correcto, Dios va a soltar misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Eso significa el favor inmerecido de Dios. ¿Cuántos quieren que el favor de Dios los alcance en el nombre de Jesús? Es sencillo. Es quitar la posición de Simón el fariseo y vernos en la posición de esa mujer. Martica, cuando llegó a la vida cristiana, hablaba acerca de que ella vio el cambio que yo había tenido, y entonces cuando vio que yo ya no era boquisucio, que ya no era inmoral, que ya no era tomatrago, que ahora era responsable, bien hablado, y entonces dijo: me conviene. ¿Cierto, mi amor? Y entonces comenzó a asistir a la iglesia porque le convenía esta pinta. Pero ella se creía buena porque no había hecho todas las barbaridades que yo hice. Y por lo tanto no podía establecer una relación con Dios hasta que se dio cuenta de que realmente no era tan buena como se creía. Hasta que llegó el tiempo en donde pudo estar a los pies de Jesús y se le corrió el velo y se dio cuenta de toda la maldad que había en su corazón. No permita que el espíritu de buenura llegue a su vida, sino que realmente podamos ver la realidad de nuestras vidas, porque el Señor lo que quiere es liberarnos a nosotros y traer verdadera paz en el nombre de Jesús. Entonces, número 1, arrepentimiento. El primer paso para el arrepentimiento, ¿se acuerda cuál es? Cambio de actitud. La U, siempre se le va a acordar a usted de dar la vuelta ahí, el cruce. No, dígale que está a su lado, no vaya a hacer cruces prohibidos. Número 2, dentro del arrepentimiento, dolor profundo de haber ofendido a Dios y a las personas. Número 3, confesión. Número 4, el arrepentimiento es una renuncia. Es una determinación en donde yo digo: no lo vuelvo a hacer. Mire, David tuvo el adulterio con Betsabé.
esa mujer casada con el capitán del ejército Urías Eteo. Cuando viene el arrepentimiento, donde él escribe el Salmo 51 y donde realmente se tira a los pies del Señor, de ahí en adelante nunca más adulteró, nunca más. Arrepentimiento significa eso, es una renuncia, no vuelvo a fallar. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años nosotros tuvimos un Renault 4. ¿Sabe cómo llamaban al Renault 4? El amigo fiel, no mi mejor amigo. Mi mejor amigo es Jesús, Paulina, el amigo fiel. El Renault 4, porque eso era un tractor, lo metía uno donde fuera. Y Martica, en la casa de mi madre había un parqueadero que era un parqueadero así hacia abajito. Bajaba uno y metía el carro. Tenía que abrir la puerta y meter el carro, la puerta del garaje. Entonces Martica llegó un día y puso el carro. Se bajó y al abrir la puerta se le olvidó un pequeño detalle en el carro. ¿Poner el qué? El freno de mano. Y ella pensó en un momento dado que era la Mujer Maravilla. Y entonces el carro se le viene y ella pone las manos en el carro. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! Contra la puerta y quedó ahí. ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! De ahí en adelante, cada vez que Martica llegaba a ese parqueadero a parquear el carro, ¿qué hacía? Nunca más el carro se le volvió a venir. ¿Entiende lo que es eso? Eso significa nunca más. No más. No más que le vuelva a venir a usted los mismos problemas. Yo veo gente que cae otra vez en los problemas financieros y hace lo mismo. Que cae otra vez en la pornografía y hace lo mismo. Que vuelve otra vez la ira y hace lo mismo. Significa que no hubo un verdadero arrepentimiento. Allí tenemos que ser precavidos. Martica de ahí en adelante con ese carro fue muy precavida. Y entonces ya se apartó y se ponía el carrito en primera, ponía el freno de mano, se bajaba, abría el garaje, volvía al carro y no hubo más accidentes. Cuando usted aprende a apartarse, Dios le va a bendecir y Dios le va a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, arrepentimiento es ¿qué? 4 etapas sencillas. Número 1, cambio de actitud, la U. Número 2, dolor profundo de haber ofendido a Dios y al prójimo. Número 3. ¿Número 3 qué? La confesión del pecado. Y número 4, renunciar. Yo digo, no más. Saque números que usted tiene que sacar de su teléfono. Deje de hablar con gente que a usted lo contamina. Comienzan a hablar, y si supo, su mamá dijo lo siguiente, y si supo que no sé qué, y usted empieza a ver, y su esposo, uy, si viera lo que dijo, y usted entonces lo empieza a ver con la nariz larga, con el ojo así, y uno dice, no, corte con la gente que habla mal de la iglesia, de otras personas. No debería ser su círculo. Apártese. ¿Qué debo hacer? Número 1, arrepentimiento. Número 2, Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Además del arrepentimiento, lo segundo que encontramos se llama adoración. Dice que esta mujer con las lágrimas regaba los pies con sus cabellos, los secaba, los besaba y los ungía con perfume. Adoración es mi reconocimiento de la grandeza de Dios, mi respuesta de amor al amor de Dios, mi reverencia, mi servicio y obediencia que debo tener hacia Él. Eso es adoración. A veces nosotros pensamos que adoración es cantar, pero ¿sabe que somos displicentes respecto a Dios?
¿Sabe que muchas veces como que nosotros, ay, otra vez va para la iglesia? Qué cansa. Y usted va a estudiar otra vez eso de capacitación destino, qué perdedera de tiempo. Pero queremos el favor de Dios. No lo vemos. Porque tiene que ver con algo que es interno, es una respuesta al amor de Dios. Literal, la palabra adoración significa postrarse. Es cuando yo agacho mi cabeza delante de Dios. Es cuando me doy cuenta de lo grande que es Él y lo pequeño que soy yo. Tristemente, muchos de nosotros entramos en fases de orgullo. Cuando yo no conocía del Señor, hablaba cosas tan horribles acerca de Dios, porque no le conocía. Y cuando uno no conoce, habla cosas. Un día mi esposa tomó un taxi, y el taxi para venir acá a la iglesia, y el taxista le dice: ¿usted va a esa iglesia? Sí, señor, yo vengo a esta iglesia. ¿Y conoce a ese pastor? Claro que lo conozco. ¿Y lo conoce bien? Lo conozco muy bien. Usted no sabe quién es. Usted no sabe las dos camionetas que tiene. Tiene una camioneta Audi y tiene una camioneta BMW. Y anda en sus camionetas. Tiene 3 fincas. Mi esposa decía: ay, yo no sabía. Ay, no me diga eso. Ay, eso sí me duele mucho. ¿Y usted quién es?, le dice el taxista. Y dice: soy la esposa del pastor. No tiene camionetas, no tiene fincas. Lo que usted dice no es cierto, porque usted no lo conoce. ¿Conoce usted a Dios? ¿Es usted como el fariseo que quiere estar de igual a igual? No se puede. Cuando yo aprendo a postrarme delante de Él, lo estoy exaltando, le estoy diciendo: eres lo más grande, Señor. Mire el salmista, Salmo 95, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Note la actitud como dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. Ahora, yo sé que algunos todavía el concepto que tienen de Dios y de oración y de todo esto es comodidad. Y entonces les dice: tenemos intercesión a las 5:30 de la mañana. Todos los días hay intercesión a las 5:30 de la mañana, vía Zoom. Y entonces dicen: no, yo levantarme y bañarme, no, yo lo hago aquí desde la camita. Y entonces oran profundamente, tienen una oración tan profunda, tan impactante, porque levantarse, postrarse y adorarse no está en lo que es su concepto de Dios. Cuando uno le está adorando, en ese momento no hay lugar para las peticiones, porque uno está exaltando a Dios. Y está exaltando normalmente la santidad de Dios y le está diciendo: tu santidad que sea envolviendo mi vida. Mire Salmo 96:9. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Estás contemplando la santidad de Dios. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Adoramos su santidad. Y por eso, cuando Satanás llevó a Jesús en la tentación, lo llevó a un monte alto. ¿Se acuerda de las 3 tentaciones? En Mateo 4, 8, 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ese fue un acto de atrevimiento del diablo, porque el mismo diablo sabe que se adora a Dios por la hermosura de la santidad de Dios. Y cuando le dijo: todo esto te daré si me adoras como adoras al Padre, lo que le estaba diciendo es: reconoce que hay algo bueno en mí, reconoce algo bueno, por favor.
pero no hay nada bueno en él. Jesús no podía reconocer porque él es malo, es corrupto. Y Jesús le dijo en el versículo 10, Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoramos a un Dios santo. Y entonces cuando estamos en la adoración no son peticiones. Le voy a poner el ejemplo. La pareja, los esposos que están junticos, ¿no? Y el esposo le da un besito a la esposa y le pasa el brazo y le dice: mi amor, eres la bendición más grande que he podido tener. Te amo con todo mi corazón. Y ella se voltea, también le dice: te amo. Y mi amor, tú eres mi dulzura, mi preciosa, mi hermosa. Y están como en ese momento como tan especial. Y ella se voltea y le dice: ay, sí, mi amor, hace falta leche y huevos, ¿puedes ir a comprar? ¿Usted qué dice? ¿Qué pasó? Pero entonces usted está orando al Señor: Señor, te adoro, tu santidad. Recuerda que tienes que cambiar el corazón de mi hijo, Señor, y que me hacen falta $1,000,000 para terminar este mes. Y Señor, no se te olvide. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Hay momentos para peticiones, claro que sí, pero la adoración al Señor es un momento de intimidad en donde no pida nada. Él sabe lo que necesita, solamente adórelo, solamente derrame su corazón delante de Él, solamente aproveche y Dios se encargará de todas sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que aprenda a adorar. Adorar a Dios tiene que haber un esfuerzo, es un momento en donde fluye inicialmente, pero después usted se deja ir. No es algo forzado, no es: a ver, me toca adorar al Señor. Señor, vengo esta mañana a adorarte, a glorificarte, a exaltarte. El pastor dijo que había que decir que tu santidad que me envuelva en este momento en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte, Señor, verdad que sin peticiones, sí. Señor, eres hermoso, eres lindo, eres precioso, eres grande. Imagínese un esposo que diga: uy, me toca hablar con mi esposa. Uy, mi amor, ven y hablamos. Háblame. Hartísimo. O sea, tiene que ser algo en donde el hombre le dice a la mujer: te amo, mi amor. Te amo. Hay hombres que para decir te amo les cuesta trabajo por la dureza del corazón. Adoración es llegar delante del Señor y amarlo. Por eso hay hombres que pretenden decir: tú ya sabes. Dígale a su esposa que la ama. Tú sabes. Tenemos que aprender a expresarnos. ¿Cuántos son casados? Oye, este tema está bueno. Creo que vamos a hacer un encuentro para parejas. Qué bueno va a poderlo hacer. ¿Cuántos tienen la esposa al lado o cerquita? Levanten la mano los que. Entonces voltea a mirar a su esposa, el hombre, y dígale: te amo, mi amor. Te amo. Con amor jarocho, dígale. Si usted tiene a su esposa por ahí cerquita, póngase de pie y mírela. A ver, ¿dónde está? Va de pie y voltea a mirar, y la esposa no se haga la indiferente, porque se para y se pone a mirar y la otra. No, es que estoy viendo un ángel del cielo. No, véalo a él, ese es su angelcito. Póngase de pie y dígale: te amo. ¿Cómo se llama el título de la prédica?
¿Cómo se llama? Ah. Número 1, arrepentimiento. Número 2, adoración. Número 3, de arrepentimiento son 4 aspectos. Número 3, Lucas 7:37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. El tercer paso para mover la mano de Dios se llama entrega. Esta mujer estaba llevando un frasco de alabastro. Mire, las mujeres que llevaban una vida disoluta no eran bien vistas, no podían hacer inversiones. Entonces, los dineros que recogían de su inmoralidad, normalmente esas ganancias las ahorraban, y muchas veces los ahorros los llevaban para tener objetos valiosos. Y algo muy valioso era el perfume que contenía el frasco de alabastro. El frasco de alabastro es una especie de mármol, es sellado, por lo tanto no es como los perfumes de hoy en día. Usted como mujer tiene su perfume y usted es un spray, tal vez, si no es en spray, usted le quita la tapita, se unta el perfumito y vuelve y lo tapa. No, este era de un solo uso, y era lo más costoso, era lo que habían en esos perfumes, en esos frascos de alabastro. Y entonces la mujer lo que tenía era lo más valioso. Le estaba diciendo: Señor, yo me entrego totalmente a ti, yo entrego toda mi vida a ti. Y cuando llega y llora, y su arrepentimiento, y seca con su cabello, y después comienza a darle a besos, y coge el perfume, ese frasco de alabastro, y lo tenía que romper para abrirlo, y lo rompe y lo empieza a regar. Todo un aroma estuvo en esa casa que nunca el fariseo tuvo ese aroma. Acá hay casas que no tienen el aroma de entrega a Dios, personas que no tienen el aroma de entrega a Dios. Y se expresa de dos maneras. Número 1, mi forma de ofrendar representa realmente quién es Dios para mí. Ella estaba ofrendando lo mejor que tenía, lo más valioso que tenía. Pero número 2, mi servicio a Dios. Es un aroma. Cuando yo comparto en Ama a tu vecino, es un aroma. Yo estoy llevando el aroma de Cristo a otras personas. Cuando comparto mi testimonio, es un aroma que estoy llegando a otras personas. Cuando sirvo, es un aroma que le estoy diciendo a la gente. Y por eso cuando las personas sirvan, por lo menos sonría. ¿Está alegre? Sí, pastor, estoy muy alegre. Hay que decirle: dígale a su cara que está alegre. Claro, lo que es una parte. Y nuestra ofrenda material y nuestra entrega es un aroma que llevamos. Es un aroma. Cuando yo llego a mi casa, tenemos que romper tantos esquemas de hogar. Llego a la casa. Usted puede llegar a la casa de trabajar, su esposa también ha trabajado, y tenemos una cultura machista que tenemos que romper. Mi amor, ¿qué hay de comer? ¿Cómo así que qué hay de comer? Y la mujer toda linda: mi amor, hice esto, hay esto. Y sirven, ok. Pues usted cuando termina, coja el platico suyo, el de su esposa, el de sus 2 niños, y lávelos. Porque es un aroma de servicio. ¿Es un aroma de qué? Cuando llegue al televisor, que su esposa está viendo la serie de las casas que le gustan, la decoración, usted llega, se sienta y ¿qué canal pone? ¿Cuál? Deportes. Casi ningún hombre ve eso. Es porque ríe. Deportes, ¿cierto? Y ella se queda mirando como diciendo: ¿y yo? ¿What? Eso es el aroma de Cristo.
El aroma de Cristo lo lleva a uno a tener cambios. No es llegar a la casa y quíteme los zapatos, alcánceme las pantuflas, tráigame algo de comer. Usted no quiere una esposa, usted quiere una esclava. Y se perdió, el tiempo de la esclavitud pasó hace mucho tiempo en el nombre de Jesús. Pero pastor, es que Efesios 5:25, mírelo y léalo por favor. Efesios 5:25, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Si hay un hombre por ahí al lado, dígale, ¿cómo le quedó el ojo? ¿De qué amor me está hablando? Me está hablando de un amor sacrificial. No está ahí, pero es el versículo que tenemos mi esposa y yo, 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Esposos, hagan a su esposa feliz, que ellas sientan que son amadas, que ellas sientan que son lo más especial para su vida, porque a paz nos llamó el Señor. 3 pasos sencillos le he dado hoy en este texto tan hermoso. Paso número 1, arrepentimiento, que tiene 4 etapas. ¿Se acuerda de las 4 etapas? Cambio de actitud. Usted tiene que entender que le dolió a Dios sus comportamientos, sus acciones. Tiene que, número 3, confesar el pecado, y número 4, renunciar. Entonces eso es arrepentimiento. Lo segundo, la adoración. ¿Recuerda lo que es adoración? En la adoración es adoración, no son peticiones. ¿Se acordó qué es? Adoración. Lo estoy adorando y su santidad me envuelve, lo estoy viendo y es algo glorioso. Esa adoración es fundamental. Y número 3, entrega total. Señor, me rindo delante de ti. El Señor quiere mover su mano a favor suyo, pero necesitamos colocar nuestros corazones delante de Él y que realmente volvamos a alinearnos, volvamos a buscar su rostro, a buscar su presencia, a estar otra vez a los pies de Él. Así que colóquese en pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Dele bien fuerte ese aplauso al Señor. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana, Señor, porque nos muestras el ejemplo de ese fariseo y de la mujer pecadora. Esa mujer se derritió delante del Señor. Sabía que no podía exigir absolutamente nada. Simplemente se arrepintió, adoró y tuvo una entrega total. El fariseo solamente prestó la casa, pero no recibió al Señor como debía hacerlo. Y muchas veces, Señor, nuestros corazones se van endureciendo. Pensamos que eso es para las personas nuevitas, para las personas que han hecho asesinatos, que han hecho cosas horribles. Y nos olvidamos de evaluar nuestro corazón delante de ti. Cierre sus ojos por un momento, coloque su manita en el corazón. Señor, examíname, por favor. Examina mi corazón, mis comportamientos, mis actitudes, las palabras que digo en mi casa, la forma como hablo de los demás, cómo me expreso de mi cónyuge, de mis padres, de mis hijos, la manera en que hablo del lugar donde trabajo, de mi jefe, las actitudes que tengo, Señor, con mi cónyuge, las actitudes que tengo en el trabajo.
¿A cuántas personas le pude compartir la semana pasada? Tengo un perfume delante de ti, Señor. Hoy coloco mi corazón delante de ti. Quiero pedirte perdón, Señor, porque tal vez la dureza entró, porque tal vez hay situaciones familiares que estoy guardando con resentimiento, con rabia.